nuevamente con el abogado para analizar no solamente el hecho, las pruebas que puede ofrecer, saber sus sentimientos, saber su historia, sino que el cliente, el defendido, a su vez va a controlar de alguna manera la función del abogado. Porque una cosa es tener un expediente y tener un expediente durante 15 días para hacer una defensa, y otra cosa es ir a las audiencias orales. Entonces, yo lo que creo es que este procedimiento requiere un cambio de mentalidad, más que un cambio legal, un cambio de mentalidad. Habrán escuchado, se dice procedimiento acusatorio contra el procedimiento inquisitivo. ¿El procedimiento inquisitivo qué era? El procedimiento de la Inquisición. Yo he ido al tribunal de la Inquisición, por ejemplo, en Lima, y significa que todo es oscuro, nada está a la vista. Los inquisidores actuaban de una manera que no se podía controlar su actuación. Yo recuerdo en Lima, por ejemplo, que los testigos declaraban contra el imputado a través de un agujerito en una puerta, para que el imputado no los identificara. Y bueno, todo se hacía en las sombras. Entonces, ahora, más que la cuestión legal en sí, tiene que cambiar la mentalidad. Si el procedimiento es acusatorio, ¿qué significa? Que estamos en la misma postura y la misma validez en los actos, tanto el fiscal, que es el órgano de la acusación, como la defensa. Entonces, tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo confío, conozco a las personas de esta jurisdicción y sé que así va a ocurrir, pero ojalá ocurra en toda la provincia, que estas reglas de la igualdad se respeten. La ley trata de que se respeten, pero una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Yo creo que lo más importante en cualquier procedimiento penal es la etapa de investigación. Porque en la investigación se van recolectando pruebas que tienen una incidencia decisiva luego en el juicio. Entonces, si el abogado defensor tiene acceso, tiene posibilidades en ese momento, el fiscal tiene que concedérsela. Porque hay una cuestión que no todos tienen en cuenta, que el abogado defensor, como el fiscal obviamente y el juez, somos todos auxiliares de la justicia. O sea, no tratamos de ganar un caso, tratamos de colaborar con la justicia. Entonces es muy importante que se nos reconozca la posibilidad de acceder incluso a los elementos que está recolectando el fiscal, para poder ya también armar nuestra propia estrategia defensiva, o sea, buscar la contraprueba. Entonces, lo que yo decía hace un ratito, el abogado va a tener que salir de su despacho de acá y va a tener que ir a la calle. En un momento, y yo lo recuerdo, pues nos ha ocurrido a nosotros, y me ha ocurrido a mí, que tengo 54 años de ejercicio profesional, me ha ocurrido a mí tener cierto resquemor en hablar con los testigos. Es decir, yo no debo hablar con los testigos, porque los testigos pueden pensar que yo estoy tratando de influir, que digan algo en beneficio de mi cliente. En este procedimiento hay que hablar con los testigos, hay que buscar a los testigos, hablar con los testigos y preparar las pruebas de descargo al mismo tiempo que el fiscal prepara las pruebas de cargo. Todo cambio tan grande sí. Genera, por un lado, algunas expectativas y por el otro lado incluso hasta temores. De acuerdo a su experiencia vasta en distintas situaciones que se han dado en distintos países, ¿no? En distintos lugares del planeta, ¿cómo han sido después en la realidad los resultados prácticos de esos casos? Yo no hablaría, habría que definir qué quiere decir con práctico. Si por práctico quiere decir que se resuelvan rápidamente las cosas, más rápidamente que ahora, es posible que haya resultados prácticos. Pero en mi posición como abogado, obviamente, es que lo más importante de todo no es la rapidez, sino las garantías del debido proceso. Y están en juego las garantías del debido proceso, porque vos sabés que esto del juicio oral, el juicio por jurado y el juicio viene de Inglaterra pasa de Estados Unidos y a otros países. Ahora en la Argentina se está poniendo juicio por jurado. Daría lugar para otra entrevista para hablar sobre ese tema, ¿no? Pero
los resultados no son beneficiosos para el justiciable. Primero porque el Estado trata de que no haya juicio oral, que no haya juicio. Mirá qué cosa terrible, ¿no? Terrible. En muy pocos casos llegan a juicio. ¿Por qué llegan a juicio? Porque el Estado trata de que el individuo llegue a acuerdos con el fiscal para hacer un juicio abreviado o para la probation o cualquier otra alternativa, y a veces en sacrificio de sus propios intereses como persona, como individuo que tiene derechos. Te voy a contar solamente una anécdota. Hace 2 años, 3, se hizo en Buenos Aires, en la UBA, un congreso de derecho penal internacional, era alemán, argentino. A mí me invitaron porque, bueno, viajo a Alemania continuamente para estudiar y demás. Yo hablé por la Argentina. Dije todo lo contrario que decían los alemanes, por razones que ahora sería largo explicar. Dije